días, ¿cómo están? Muy contenta de verlos del otro lado. Doctora Selinger, siempre ahí, un saludo muy grande. Bueno, hoy tenemos un Ateneo que es súper interesante. Es una temática que nos interesa a todos, pediatras, especialistas, todos tenemos que trabajar en conjunto. Quien nos va a presentar es la doctora Verónica Torres Serino. Ella es médica toxicóloga, pero es miembro del Comité de Seguridad del Paciente del hospital. Por eso digo que es un tema que nos interesa a todos, sea cual sea el lugar que tengamos en el hospital, ya seamos personal de salud, administrativos, todos tenemos que estar involucrados en lo que significa la atención del paciente. Así que la doctora Torres Serino nos va a hacer la presentación, es muy dinámica, muy interactiva, así que yo creo que van a poder participar y les va a gustar. Como siempre, micrófonos cerrados para que no haya interferencias en el sonido y todos podamos aprovechar lo que se dice. Todos los comentarios, respuesta a las preguntas, lo vamos haciendo a través del chat que nosotros estamos acá contestando. Y cuando quieras, Vero, podés presentar la pantalla y comenzar con la presentación. Gracias, Nati. Bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias. Estos temas a veces cuesta ponerlos en agenda, pero creo que es parte de la medicina que tenemos que hablar. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, primero voy a bajar bien la alarma de mi teléfono, que está acá, meta sonar. Muy bien. Bueno, como dijo Natalia, vamos a empezar a hablar de calidad y seguridad. Pero primero voy a empezar voy a presentar varios casos. Los casos no son exactamente todos del hospital, y esa es la idea, después les explico por qué. La idea no es caer en el análisis de cada caso, sino en algunas cosas importantes en las que son comunes a todos. Primer caso, viene alguien de enfermería y dice: hola doc, trajeron la sangre para la habitación 2. El doctor dice: dale, pasale. Bueno, en la habitación 2 hay un paciente oncológico de 3 años, un adolescente con anemia en estudio y un bebé con una bronquiolitis de 2 meses de edad. Pero en realidad esta sangre era para la nena de 5 años que estaba en la habitación 2 y fue movida hace una hora a la habitación 5. Bien, caso interesante que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Vamos a ir al segundo caso y después los vamos a desglosar. El segundo caso, llega un médico, dice: chicos, López tiene un potasio de 2, hay que corregirlo. Uy, dice el médico número 2, y le indica a otra persona: pasale una corrección. El problema es que en la sala hay 2 López, o sea que el López incorrecto podría morir con una corrección de potasio. Bien, vamos al tercer caso, que es un niño de 8 años que requería un pasaje de ranitidina endovenosa. Entra el personal de enfermería, le administra la dosis endovenosa, el niño se toma el pecho y dice: me siento mal, y automáticamente empieza a sonar la alarma del monitor. El problema es que la adrenalina estaba guardada en el cajoncito contiguo a la ranitidina y por alguna razón, las 2 ampollas color caramelo, una adrenalina había pasado al lugar de la ranitidina. Caso 4, la paciente Gaby. Es traída al quirófano 5 y se le explica que se la va a preparar para una cirugía correctiva de miopía. Por suerte, Gaby, de 13 años, grita y explica que está ahí por un quiste de ovario. Bien, no hay mucha más explicación a esto. Voy a ir continuando. Cualquier cosa, Nati, cualquier cosa me decís, me paran, no hay ningún problema con esto. Dale, Vero. Vamos al quinto caso. En este caso es un paciente con una estáfilo, una infección que está internada en la sala. Y 4 días después aparece un paciente de la misma sala con una infección asociada a catéter por el mismo germen, y luego 3 casos más. Bien, dejo un minuto y vamos a pasar al sexto caso, que es una niña de 3 años cursando una internación por una quimioterapia por su patología oncológica, y todo transcurre con relativa normalidad hasta que en un segundo la paciente cae de su cama, con la mala suerte que la paciente está anticoagulada. Bien, quiero decir que todos estos casos, por suerte, se resolvieron de manera exitosa y todo el mundo sobrevivió. Pero son todos casos con potencialidad muy severa. Bien, ¿qué tienen en común todos estos casos? Que todos presentaron fallas en la seguridad del paciente. Bien, o sea que el sistema está diseñado
y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los que saben de esta temática, para que las cosas pasen. Entonces, todos, con estos casos que pusimos, todos recordamos alguna cosa similar que nos ha ocurrido a nosotros o a un compañero. Entonces no hay que preguntarse quién cometió el error, sino qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, porque básicamente le puede pasar a cualquiera. Ahí está. Bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si somos buenos, somos el hospital de niños, nosotros somos buenos, pero ya desde hace muchos años, de hecho, este informe que aparece aquí de errores humanos se publicó en el año 1998, poniendo en agenda qué es lo que pasaba con la atención de salud. Y básicamente, 1 de cada 10 pacientes sufre un daño o un incidente que le causará daño, que más del, o sea, el 60% es prevenible y que no está asociado al curso natural de su enfermedad, sino asociado a la atención de salud, en todos los eventos y toda la transversalidad que esto marca, como dijo Natalia, desde administrativos, limpieza, enfermería, medicina, técnicos, laboratorios, farmacia, etc. Todo el hospital está comprometido en esto. Y esto le pasa a los grandes, no le pasa a los malos, le pasa a los buenos, a los que hacemos las cosas bien. Bien, ¿y cómo pasan las cosas? Este es el modelo de Reason, probablemente lo hayan escuchado alguna vez y se utiliza para muchas cosas. Existen numerosas fallas latentes en los sistemas y en los procesos, estos son los agujeros del queso suizo, que cuando se alinean, finalmente el error llega al paciente. Si nosotros tenemos una ranitidina puesta en el mismo lugar que la adrenalina, tarde o temprano vamos a cometer un error. Y ahora vamos a desglosar un poquitito esta idea. Y por supuesto el que más sufre es el paciente y sus familiares, lo que se llama primera víctima. La segunda víctima es el personal de salud, porque cuando uno comete un error, y si alguna vez les pasó, es muy difícil sobrellevarlo. Y qué difícil sería sobrellevar un error que le cuesta la vida al paciente o lo deja lesionado. Y por supuesto la tercera víctima es la institución, que pierde prestigio, dinero, etc. Pero la pasan mal los pacientes y la pasamos mal nosotros. Y está demostrado, en realidad, la menor cantidad de los errores se deben a conducta humana. O sea, son muy pocas las negligencias deliberadas o las fallas deliberadas del personal de salud. Todo el resto tiene que ver con la estructura y con el proceso de atención. O sea que tenemos mucho más que modificar. Bien. Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente y por qué es tan importante? Para mi gusto, digamos, la seguridad del paciente es tratar de hacer las cosas bien, o sea, modificar el ambiente, los procesos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, con una mirada bien proactiva, puesta en la seguridad del paciente y sobre todo escuchándolo, porque muchas veces tiene mucho que decir, y muchas veces es el que nos va a frenar la mano antes de cometer un error. Además, la seguridad no es solo del paciente, sino también del personal que lo asiste, la familia y las personas que están en el hospital. Bueno, o sea que el desafío es brindar atención con el mayor beneficio posible y con el menor riesgo para todos, para los pacientes y para nosotros. Disculpen. Bien, ¿cómo podemos asegurarnos de hacer las cosas bien o lo mejor posible? Primero, pensando qué podemos hacer para que algo no ocurra. Escuchando la voz del paciente, haciéndolo partícipe de su atención, y mejorando los procesos y el entorno de salud, o sea, atención, ruidos, estructuras, todo lo que podamos hacer, todas las barreras que podamos poner para equivocarnos menos. Y ahora vamos a desglosar algunas barreras posibles, porque esto está estudiado y hace 20 años que se viene estudiando y se vienen elaborando un montón de cosas que son algunas costosas, algunas baratas y otras cosas que dependen solamente de que nosotros tomemos la decisión de ser más seguros y prestar atención a esto. Bien, ¿por dónde podemos empezar? Primero tomando conciencia. O sea, si algo puede pasar, va a pasar. Todos estos errores, estos problemas, estos 6 casos que presentamos al principio, tienen que ver con cosas que realmente podrían pasarle a cualquiera. Porque todos hemos dicho alguna vez, pasale a López, pasale a cama 2, decile al del tumor, digamos, este tipo de cosas las hemos hecho todos, y todos nos podemos dar vuelta mientras hacemos un procedimiento, o que la madre salga y que el paciente se caiga, por decir alguna cosa. Entonces, si algo puede pasar, va a pasar. Si ya le pasó a otros, es muy posible que me pase a mí, o tengo que prestar atención y pensar qué puedo hacer para que no me pase a mí. Y desterrar el mito de la perfección y la culpabilidad, porque en general, como vimos en el modelo del queso suizo, el que termina administrando una medicación o haciendo el último error que le llega al paciente es un eslabón de una cadena de problemas. Entonces, todos podemos equivocarnos tanto por error o por comisión.
todas las tareas que se realizan en un hospital tienen mayor o menor riesgo, digamos, para los pacientes. O sea, todas pueden ser agujeros de este queso suizo. Entonces tenemos una cosa importante. Para empezar, son las 6 metas internacionales de la seguridad del paciente. Las han escuchado probablemente, pero son identificar al paciente correctamente, mejorar la comunicación efectiva entre profesionales, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar las cirugías en el lugar correcto, el procedimiento correcto y el paciente correcto, y reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica y el riesgo de caídas. Estos fueron los 6 blancos que la OMS describió ya hace bastantes años como para tener un punto donde empezar. Después cada institución va a tener características diferentes y puede tener que trabajar más o menos en otros ámbitos de la seguridad. Hay hospitales que tienen riesgo de terremotos y que tienen que estar preparados para estos, otros que tienen mayor riesgo de incendios, pero las 6 metas internacionales son comunes a todos los pacientes y a todas las instituciones de salud, básicamente en todo el mundo. Bien, vamos al primer caso. Había que pasarle sangre, pasarle la de la habitación 2, entonces esto de la correcta identificación del paciente nos hace pensar, ¿sirve identificar al paciente? Sí, por supuesto que sirve. ¿Y cómo lo identificamos? Con pulsera electrónica, con pulsera lo que sea, con cualquier método que tengamos a la mano. Si tenemos pulsera, con pulsera. Sepan que hay un sistema digamos, un proceso que se está tratando de implementar en el hospital que es muy válido y que realmente funciona. Le ha funcionado a todo el mundo y nos va a funcionar a nosotros. Pero si no la tenemos, siempre utilizar más de un dato, y datos que no sean cambiables, datos fieles. Nombre, edad, DNI, u otro dato más que no sea habitación o patología. Siempre más de un dato. Entonces, si nosotros decimos a, no sé, Juan Pérez, de 3 años, no son tantos los que va a haber, va a disminuir. Y si ponemos un tercer dato, todavía más. Con la patología, con eso podemos hacerlo. O sea que depende de nosotros, no depende solamente de condiciones institucionales. Depende de nosotros identificar correctamente el paciente y con esto bajamos uno de los grandes problemas. Yo hoy quise ser corta y no poner las estadísticas de los lugares donde se mide mucho, pero es arrasador la cantidad de problemas que se generan solo con esto. Pero vamos porque todavía tenemos más problemas. Teníamos al López incorrecto que estaba a punto de recibir la corrección de potasio. Entonces tenemos que asegurarnos primero de dar las indicaciones correctas y asegurarnos de que la otra persona nos haya entendido. Hay un proceso que se llama ERC, que es escritura, relectura y confirmación. Básicamente fue descrito y fue traspasado de la industria de los aeronavegantes, donde yo digo, López, con los datos López Laura, de 2 años, tiene un potasio de 2, está en la cama tanto y hay que pasarle tanto. La persona que me lo recibe a ese mensaje, lo va a recibir escrito dentro de lo posible, pero lo va a confirmar. Entonces, López Laura, de 2 años, ¿no? Tengo que pasar una corrección de potasio. Esto es importante, lleva un tiempo de entrenamiento por ahí acostumbrarse a esto, pero nos aseguramos de que no se lo demos al incorrecto. Y hay que tratar de bogar porque las indicaciones verbales sean solo para las emergencias extremas, que en realidad son pocas. Casi siempre podemos escribir y dejar escrito lo que tenemos que hacer. Solo las emergencias extremas, y cuando tenemos emergencias extremas e indicaciones verbales rápidas, escritura, relectura y confirmación. Sobre todo, asegurarnos de que el otro nos entendió. Fíjense que ahora con la máscara no se escucha bien. O sea, tenemos que asegurarnos que nos entendió la otra persona que está haciendo. Si le estoy indicando a un médico, si le estoy diciendo a algún médico que está haciendo un procedimiento, tal vez no nos pueda prestar la atención debida. Si le estoy haciendo una indicación a un enfermero que está preparando medicación, tal vez olvide o omita o le pase algo y no pueda hacer las cosas bien después. O sea que tenemos que asegurarnos muy bien de que el mensaje llegó. Esa es nuestra responsabilidad. Y si nos dan un mensaje a nosotros, recibirlos, asegurarnos de que lo recibimos de la manera correcta. Vamos a la meta 3. La seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Esto de la ranitidina y la adrenalina, básicamente, son 2 ampollas color caramelo, suenan igual, parecen igual, no me puse los anteojos, estaban guardados cerca. Digamos, hay que entender que preparar la medicación es una medida riesgosa, tanto para el que la indica, para el que la administra, para el que la dispensa. Y hay algunos medicamentos que son de alto riesgo, o sea, son los estupefacientes, todos los psicotrópicos, los vasopresores, los citostáticos, los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes orales y los medicamentos LASA, los look alike, sounds alike, que son los que se ven
y se parecen. Entonces tenemos que poner barreras para que no nos pase que estos medicamentos estén pegados. Un medicamento con bajo riesgo con uno de alto riesgo, medicamentos que se parecen, tratar de poner etiquetas, hay muchas formas de arreglarlo. Solamente tomar la decisión de cómo vamos a hacer para poner barreras a que no nos equivoquemos con los medicamentos de alto riesgo. La meta 4, bueno, cirugía correcta, paciente correcto, sitio correcto. Todos recordamos los tristes eventos, por ejemplo, del año pasado, puse algo más reciente, donde la clínica del terror, la industria de la muerte, el médico terrible, pero esto no nos pasa solo a nosotros. Los reportes de alteraciones en la meta 4 son el 5% de los reportes totales de Estados Unidos de seguridad del paciente. O sea que es algo que le puede pasar a cualquiera. Equivocarnos y debajo de un campo elegir la rodilla incorrecta, por decir algo, digamos. Entonces, algo que se puso aquí es la pausa quirúrgica. La pausa quirúrgica es este momento donde nos tomamos el tiempo para saber si estamos con el equipo quirúrgico correcto, si tenemos las prótesis, si está el paciente correcto, si es la rodilla que corresponde, etc. Y esto, por ejemplo, es uno de los checklists quirúrgicos de Estados Unidos. Muchos hospitales los tienen, acá en Argentina hay algunos que tienen, muchos hospitales también tienen instituida la pausa quirúrgica, y esto disminuye significativamente el error en la meta 4. O sea que esto no debería volver a pasar. Bien. Meta 5 es lavado de manos. Es increíble que después de tantos años y tantos siglos, desde los que se viene describiendo el lavado de manos, sigamos sin hacerlo bien. Que nos pongamos el alcohol gel como una crema de manos, o que no nos lavemos en los 5 momentos. No me voy a detener mucho en esto, no hay mucho que decir. Esto está en nuestras manos a costo cero. Tenemos que hacerlo, no solamente por el paciente, sino también por nosotros. Los gérmenes que llevamos a nuestras casas, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras parejas, no podemos hacerlo. Esto es importante y debemos ser conscientes de ello. Y finalmente la meta 6. ¿Cómo podemos hacer que un paciente no se caiga? Bueno, primero reconociendo a los pacientes que es fácil que se caigan, ¿no? Los que están o sedados, o son pequeños, o tienen alguna dificultad motriz. Poniendo las barreras en la cama, tratando de que el paciente siempre esté acompañando, acompañarlos a los procedimientos. Por ejemplo, al acercar los elementos en la cama, un juguete, un celular, que estén cerca para que no haya problemas. El llamador, digamos, de las camas. Y ser proactivo, o sea, buscar las maneras creativas que consigamos para poder hacer esto. Bien. Bueno, ahora que sabemos esto, ¿qué hacemos? Primero pensar antes y trabajar en equipo. Recordar que uno no se salva solo. Si yo estoy cansado, con máscara, con barbijo, con calor, es posible que alguien del equipo me tenga que avisar cuando estoy a punto de cometer un error. O sea que tenemos que estar siempre atentos y cuidándonos entre todos, sabiendo que podemos equivocarnos, tenerlo claro, y poniendo barreras a esas equivocaciones. Y esto es generar procesos que nos ayuden, sobre todo cuando estamos al límite, cansados, con falta de atención, con problemas personales. Todas estas cosas pueden mermar nuestra atención, y si no ponemos barreras podemos cometer errores. Bien. ¿Cómo cuidarnos? Recordar, la seguridad es primero, es una frase trillada, pero en realidad es primero. Reconociendo que nosotros estamos en riesgo, siguiendo las normas en todo momento. Las normas están para cumplirse, estas normas de seguridad están para cumplirse y no podemos desviarnos porque siempre pasan cosas. Pidiendo y sobre todo usando los elementos de protección personal correctos. Hay un día que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y el lema de este año que puso la OMS fue garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para preservar a los pacientes. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros, ¿cómo vamos a hacer para cuidar al resto? O sea que tenemos que tener muy claro cómo cuidarnos, bogar por cuidarnos y hacer las cosas lo mejor posible. Bien. Estas cosas no son automáticas. Las facultades, las universidades nos enseñan a cuidar al paciente en todo momento. No nos enseñan tanto cómo cuidarnos, y estas cosas nos han ido llegando, o sea que fuimos aprendiendo y fuimos cambiando. Y esto es parte del deber ser. O sea, la parte de la evaluación del paciente y del plan terapéutico es tener puesta la mirada en la seguridad. O sea, ¿dónde me puedo equivocar? No solamente lo que tengo que hacer, sino dónde me puedo equivocar.
Y la meta del Ateneo básicamente era poner en agenda estos temas centrales y volverlos centrales en la práctica diaria. El profesor Rison, el mismo del queso suizo, decía en el año 2000 que no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones en las que el humano trabaja. Si nosotros hacemos estos cambios, vamos a estar mucho más seguros, vamos a ser mucho más seguros, y obviamente los pacientes también lo van a ver. Bien, ¿cuál es el cambio? Primero, entrar en el ciclo de la mejora continua. Esto es como esas metas inalcanzables, digamos, no nos dan el título de los mejores, sino que lo que vamos a hacer siempre es cosas que nos acerquen a ser cada vez mejores. Cumplir las metas internacionales, estandarizar todo lo que se pueda, los procesos, las cosas que no son arte en la medicina, que sí son parte, son procesos y se pueden estandarizar si los hacemos de la manera correcta y de la manera buena, vamos a cometer menos errores, y sobre todo siendo fieles a nuestro juramento, esto de cuidar a los colegas como hermanos y primero no hacer daño. Y esta frase es una frase que ha dicho muchas veces el Papa Francisco, que no es de él, que es, digamos, una frase de los que hacen los escaladores, que es: en el arte de ascender, el truco no está en no caer, sino en no permanecer caído. O sea, la cosa no es no equivocarnos, sino tratar de resolver las equivocaciones, aprender de ellas y ser cada vez mejores. Bueno, muchas gracias. Bueno, Vero, la verdad que muy, muy interesante la presentación. Yo creo que todos pensamos en muchos casos que nos pasaron, que oímos. Creo que es algo que hay que reflexionar y poder tenerlo presente, y el cambio es de todos y todos tenemos que empezar a cambiar, ¿no? También no esperar que venga de arriba para abajo, sino que esto tiene que ser algo del día a día de cada uno y de ahí irá para arriba. Acá te leo algún comentario. María Rosa González Negri dice: excelente y muy ético, Vero. Muy bueno. Yo te quería empezar con una pregunta. Arranco yo con las preguntas, después obviamente que todos pueden participar, preguntar y ir comentando. El año pasado se estaba haciendo como una prueba de la identificación en los pacientes internados en algunos sectores del hospital. Quería preguntarte, bueno, ¿qué pasó con eso en este contexto de pandemia, ¿no? Usar un dispositivo que también que es lavable y todo, pero bueno, era como una cosa más. ¿Qué es lo que pasó con eso en este momento y si se está usando algún tipo de sistema de identificación? Bien, esto lo va a contestar mejor la doctora Berrondo, que está en el auditorio. En realidad, pero sí te voy a contestar la primera parte. Este es un sistema que está, las pulseras están, lo que cuesta es el cambio cultural de implementarlo, de que todos lo hagamos a tiempo, y esto es una responsabilidad que cuesta asumir. Con respecto a que las pulseras lavables, las pulseras han demostrado a nivel mundial no ser un vehículo de infecciones, es algo como la mano del paciente, porque en realidad una vez que uno coloca la pulsera, forma parte y no es un reservorio ni nada, porque no es intercambiable. O sea que en contexto de pandemia se puede hacer igual, hay muchos lugares que lo hacen, nosotros todavía está costando la implementación de esto, pero sí, tenemos mucha gente que se suma, en realidad nos sirve, pero la identificación sirve si miramos la pulsera, porque uno tiene que, antes de administrar una medicación, antes de poner una sonda, o sea, mirar que efectivamente el paciente al que le quiero hacer ese procedimiento, al que planeaba ponerle algo, es esta persona. Pero la pulsera es algo que ha demostrado a nivel mundial ser una muy buena barrera. O sea que la verdad que los invito a que se sumen a esta propuesta. Cuesta, como todo entrenamiento, como todo aprendizaje. Imagínense como médicos todas las cosas que aprendimos para llegar a ser médicos. Y estos siempre fueron constantes evaluaciones y constantes capacitaciones. Esto es igual. Lo que no creemos que quedamos es que, bueno, siempre lo hice así, nunca me equivoqué. O sea, en realidad esto son cosas que este cambio cultural cuesta, pero una vez que lo va implementando, realmente las cosas se vuelven más seguras y el hospital se vuelve más seguro. No sé, Claudia o alguno de los miembros del comité, Mónica o Walter, si quieren decir algo sobre el proceso de las pulseras. Y después Hola, hay una pregunta que les hacemos. Un comentario. ¿Cómo andás? Bueno, es complicado porque se necesita compromiso institucional al respecto, y se necesita ese compromiso institucional también se da en conseguir los elementos, en mantener
el aporte de estos elementos para seguir haciéndolos. No se pudo terminar de implementar en las unidades pilotos, se hizo en parte, pero no se pudo sostener demasiado. Y creo que, no fue una mala experiencia, pero sí implica que la institución tenga que comprometerse con el sistema. Estos cambios son cambios institucionales. Hay muchas mejoras que uno puede hacer en su servicio, en los procesos que actúa y cosas más pequeñas que fácilmente se pueden realizar, y los cambios que son a gran escala, como cambios de la institución, quizás demora más tiempo y es necesario el compromiso de toda la institución. Perfecto. Los cambios tienen que ocurrir en los dos sentidos, o sea, hay un rol que tiene el liderazgo de la institución en bajar línea en que estas cosas se cumplan, pero también hay un rol de todos los que componemos el sistema de ponernos barreras. Entonces hay una doble responsabilidad. Lo que pasa es que hay ciertos cambios que se necesita un buen apoyo para esto. Perfecto. Hay una pregunta que me parece muy interesante del consultorio externo docente. ¿Cómo sería la mejor forma de comunicarle a la familia cuando hubo un error en la administración de medicación? Supongo que cómo afrontarlo, ¿no? Porque no es nada más comunicarle a la familia, sino que también depende de qué se administró, qué daño va a quedar, ¿no? No es lo mismo. Sí, es re interesante la pregunta. Esto es como la relación médico-paciente, o sea, si uno tiene una buena relación médico-paciente, es más fácil de afrontar. Siempre uno tiene que hacerlo en números absolutos, y yo creo que es mucho más fiel cuando se dice. Algunos lo saben, yo trabajo aparte en otra institución que tiene un camino recorrido en esto, y no es fácil comunicar cuando hubo un error. Siempre está bueno que la persona que finalmente hizo la indicación o cometió el error o lo que fuera, no esté sola al momento de la comunicación, que tenga el apoyo de un jefe de servicio, de un jefe de residentes, para que no digan, o sea, mira, le puso que era cada 12 horas y parecía 2 horas y el paciente le dieron un antibiótico cada 2 horas. O sea, estas cosas pasan, o sea, pero es importante que no se quede solo. Y después con sinceridad. Y con números absolutos, si tenemos que, por ejemplo, no sé, se administró, el caso de la ranitidina, porque este es el caso que yo asistí en otra institución, pero es un caso que yo asistí. El caso de la ranitidina, el paciente salió bien. Obviamente, imagínense los padres cuando se enteraron que la enfermera puso adrenalina en vez de ranitidina, casi rompen todo. Pero cuando se va en equipo, se comunica con los jefes, esto pasa, vamos a hacer este control, y el paciente va a andar bien en este caso porque era algo que iba a suceder, va a tener este monitoreo, está bien. Obviamente, cuanto más grave es el error, es más difícil de comunicar. Pero incluso en los errores graves, cuando uno habla, hasta baja un poco el problema a nivel legal también. O sea, todo lo que ocultemos nos persigue. Pero pienso que siempre, o sea, más que nada, sobre todo en las indicaciones que no han traído grandes problemas a la salud y todo, siempre es con apoyo, nunca solos. Es una idea. No, perfecto. Una cosa que también ponías en la presentación, que me parece que es en este punto del error, que es re importante no culpabilizar a alguien en concreto, o sea, a la enfermera que le pasó la adrenalina en vez de ranitidina, bueno, lo hizo porque es una tonta, porque eso lo que hace es perpetuar este mecanismo de que siempre es lo mismo, el error no puede existir, no porque somos buenos, porque somos perfectos, etcétera, y es algo totalmente falso, ¿no? Tal vez nos falta como sociedad mucho camino todavía por recorrer, también en sacar un poco la concepción del modelo médico hegemónico, que todo lo puede, que todo lo hace bien, etcétera, y que no se puede equivocar. Es que sería el mismo caso, yo puse este caso porque fue, en este caso, la mano que puso la ranitidina, la adrenalina, fue una enfermera. Pero todos los componentes de un hospital sobrevive porque hay médicos y enfermeros, eso es claro, ¿no? Pero todos los componentes del hospital son importantes. Si no tuviéramos a alguien que limpie la habitación y que nosotros confiamos en que está bien limpiada, no tenemos posibilidad de ejercer. Si no descansamos en que tenemos un laboratorio en el que confiemos en sus resultados, lo mismo.
Y, digamos, con respecto a lo que es la validación de las medidas, lo que es el proceso entero de la dispensación de medicación, va desde la compra y la elección bueno, en nuestro caso es centralizado, pero desde la elección de los medicamentos, las marcas, el laboratorio, el que lo dispensa, el que lo almacena, el que lo valida, el que lo indica correctamente, el que lee la indicación y el que lo pasa. O sea, tenemos como las fetas del queso son siempre enormes, y esto lo tomamos básicamente para casi cada acto médico, porque, digamos, uno podría pensar que indicó bien la tomografía, pero si llevamos al paciente incorrecto porque no estaba bien identificado y le hicimos un procedimiento a otro, tal vez no pase nada. Es que gran parte de los errores, o los que se llaman near miss, o los casi errores, no llegan al paciente. Y ese es el gran problema, que descansamos en que tenemos buena suerte, digamos, buena suerte en que muchas veces las cosas no pasó nada. Por eso los contamos por ahí como anécdotas a veces divertidas. O sea, no sé si alguno se acuerda todavía cuando yo era residente, cuando mandamos un jugo de manzana en vez de 1 litro de una orina de 24 horas con coluria. O sea, y esto por poner algo que realmente, bueno, no es para tanto, digamos, no es para tanto, pero todos nos reímos de esas cosas y realmente no nos damos cuenta la cantidad de veces que metimos la pata y que podría haber sido grave en algunos casos. Esto es cambiar un poco la visión, pero sobre todo entender que la institución es toda importante. El médico, el enfermero, el técnico, el radiólogo, el farmacéutico, los administrativos, o sea, realmente todos los errores pueden llevarnos a un gran daño. Y muchas veces los que terminamos, obviamente, metiendo la mano y cargando la responsabilidad, somos los médicos y los enfermeros, porque somos los que en última instancia muchas veces ponemos el cuerpo en este punto, pero es un cambio que hay que lograr. Perfecto. Claudia comenta en el chat que decir el error a las familias de manera adecuada, en lo que hay que entrenarse obviamente, no genera más juicios según lo demostrado en otros países, ¿no? Esto también es importante saberlo. Sí, al contrario, en realidad muchas veces los minimiza. Cuando una persona que confía en nosotros sabe que metimos la pata, que hicimos un error grave, incluso en casos de muerte ha sido demostrado que no llegaron a juicio. O sea, el médico, la institución se salvó, por decirlo de alguna forma, porque hay que cargar con eso, pero se salvó porque la familia confiaba en ellos, tenía una buena relación y sabían que son cosas que pueden pasar. Bueno, por ahora no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más del grupo quiere hacer algún comentario, quieren contar quiénes son y cómo trabajan. No sé, Walter, Hola, ¿me Claudia. escuchan? Ah, bueno, hablo porque veo que no habla nadie, pero si no, puede hablar otro. Bueno, nada, somos un comité de calidad y seguridad. Al principio el de seguridad estaba como dentro del de calidad, ahora estamos juntos. Bueno, y tratamos de ir concientizando en esta situación al hospital como podemos. Esta oportunidad del Ateneo Anual es muy buena. Estamos tratando de trabajar con la residencia, sacamos siempre alguna editorial en la revista en cada número, y bueno, para tratar de fomentar el cambio cultural, que es el primer paso para empezar a tener acciones de seguridad y de calidad en el hospital. Pero bueno, estamos por ahora haciendo reuniones virtuales por esta situación de la pandemia, pero los que estén interesados se pueden comunicar o con Verónica, conmigo, con Walter, Sandra, bueno, hay bastantes personas, Mónica de la terapia también. Sí. Claudia, quería, escribí, pero quería ampliarlo. Como perito médica estoy totalmente de acuerdo con vos y también con Vero. Los juicios se minimizan y las demandas se minimizan si los padres se enteran. Si los padres se enteran, y como bien ella dijo, que haya una autoridad, no poner culpables, sino que admitir la culpa, eso minimiza y da más confianza. Y se coloca en la historia, si se debe colocar en la historia. Eso habla porque ningún juez va a condenar a alguien que ha cometido un error involuntario. Por el contrario, si se descubre un error y no aparece en la historia, sí, porque ahí hay dolo, ahí hay mala intención. Es solamente ese aporte quería hacer.
Cierto. Aparte creo que lo que más ayuda a nosotros, a las familias que han sufrido estas cosas, porque nosotros también sufrimos el dolor de haber cometido un error que puede haber sido grave para el paciente, es que tomemos cartas en el asunto. O sea, nos pasó algo que no pudimos evitar, pero la realidad es responsabilidad nuestra, de la institución y de nosotros profesionales, de ver de qué manera esto no va a volver a ocurrir. Y eso también tranquiliza a la familia, no en el primer momento, obviamente, en el que no pueden escuchar mucho, pero sí decir, bueno, a partir de lo que pasó con tu hijo, cambiamos esto, esto y aquello para que esto no vuelva a pasar. Y esto es algo que tenemos que empezar a pensarlo y a trabajarlo. Así que bueno, y con respecto al comité, que era lo que estaba diciendo, bueno, están todos invitados. Este año hemos hecho un curso virtual que lo estamos terminando. La idea es seguirlo haciendo, a seguir haciéndolo, porque bueno, la idea principal es que todos empecemos a cambiar la forma de pensar, que el error existe, que nos podemos equivocar, que sin querer podemos dañar a los pacientes y a nosotros mismos, y que empecemos a trabajar con respecto a eso. Muchas Para mí gracias. algo interesante es lo que son los proyectos de mejora, o sea, cuando uno detecta un problema, todos tenemos muchos problemas, ¿no? Desde los que son irresolubles a los que, digamos, pero hay problemas que tienen solución sencilla. Si tenemos un problema, no sé, con los números de las habitaciones, o cómo tenemos distribuido el lugar de procedimientos, los proyectos de mejora no siempre implican grandes cambios y grandes inversiones, a veces implican solamente pequeñas cosas puestas de acuerdo con el equipo de trabajo que nos facilitan la vida, y eso obviamente minimiza el error. Si yo tengo que estar buscando las cosas, si tengo que estar buscando descartadores, a veces hay soluciones muy creativas y muy sencillas para cada cosa, con lo cual hay que animarse también a pensar en soluciones creativas y después comunicarlas al resto del hospital, porque nuestro problema puede ser el mismo problema que tengan otros, y entonces eso genera salud para nosotros. Hay otra pregunta en el chat que es del doctor Cialceta. No sé, Lolo, si la querés preguntar directamente porque no entiendo muy bien a qué te referís puntualmente. Es acerca del consentimiento informado. El consentimiento informado, más allá, digamos, no tiene, digamos, que ver con la seguridad del paciente en sí, más que no es que te va a proteger de nada, sino que es como, bueno, este compromiso que decían antes, relación médico-paciente, de explicarle al papá, en este caso a la mamá, qué es lo que se va a hacer con este nene, qué es lo que esperamos de ese procedimiento, que los padres comprendan que tiene un riesgo, que es bajo, que es alto, qué es lo que implica lo que le vamos a hacer al chico, que acompañen y que estén de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero no entiendo bien la pregunta. No sé si querés abrir el micrófono y preguntarle a Verónica o a Claudia, si estás todavía por ahí. ¿Estarás todavía? Pero a mí hay algo que te rescato hasta que encienda el micrófono, que el consentimiento informado muchas veces es un acto médico, y es un acto que muchas veces relegamos a que la gente lo lea y lo firme. Y en realidad es bueno avisar, por ejemplo, como dice ahí, de procedimientos con contraste que pueden tener un riesgo. O sea, es bueno decirle al paciente, en realidad, si lo decimos bien, el paciente puede asustarse, pero muchas veces yo he escuchado cosas como, bueno, no se lo digo porque no va a querer. El paciente tiene que saber que recibe radiación, no hace falta decirle, oh, mira que con una placa te va a agarrar una leucemia, no sé, no hace falta todo esto, pero digamos, si nosotros comunicamos bien los riesgos, si nosotros sabemos que estamos por hacer un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, peligroso, o que estamos administrando una pseudoanalgesia fuera de quirófano para un procedimiento doloroso, la familia tiene que saber que estamos haciendo algo de riesgo y que por eso somos más de uno, que estamos mirando y que estamos preparados para la contingencia que puede ocurrir. Pero, digamos, estas cosas son importantes. Muchas veces hacemos muchos procedimientos solos por la dinámica del trabajo, por un montón de cosas, y nos olvidamos de decirle a los pacientes que lo que estamos haciendo es importante, que es fuerte, que tiene riesgos, pero que el riesgo, digamos que el beneficio supera el riesgo si nos sale bien, ¿no? Por supuesto. Perfecto, ahí aclara él que sí, que es esto que estábamos hablando. Y de laboratorio también dicen que hay que revisar los procesos de trabajo periódicamente
para evitar los errores, ¿no? Esto es un poco el círculo que vos mostrabas, me parece, de la mejora continua. Sí, los horarios de las muestras. Bueno, algo que a mí me sirvió mucho, pero esto ya desde la residencia, y te recuerdo a vos, Nati, enseñándomelo, es esos formularios donde pedíamos todos y no sabíamos lo que pedíamos. O sea, como que tenemos que lograr ser conscientes de cada paso de nuestra atención. Y también tener en cuenta que las pérdidas de tiempo, por ahí más a nivel empresarial me podría decir son pérdidas de dinero, pero las pérdidas de tiempo son procesos fallidos. Perder una muestra, no enviarla al lugar correcto, perder un cultivo. O sea, hay cosas que, digamos, sobre todo los procedimientos de laboratorio tienen muchas implicancias sobre nuestras decisiones, o sea que tenemos que revisar los procesos para ver qué pedimos, cómo lo pedimos y si lo pedimos bien. Y la comunicación de resultados. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, les agradezco a todos la participación. La verdad es que me parece nuevamente súper interesante este tema y algo en lo que hay que trabajar permanentemente y seguir sumando. Así que el año que viene los vamos a volver a invitar para que estén reafirmando todos estos conceptos y todos trabajar, como dice Claudia ahora en el chat, en equipo, porque esto redunda claramente en beneficio para los pacientes, ¿no? Nosotros vamos a estar más tranquilos también, pero los pacientes son los que se van a ver beneficiados de disminuir y de prevenir, de atajar el error temprano. Hay muchos puntos, como dijiste antes, en donde se puede actuar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado, desde acá del hospital, de la ciudad, desde el interior. Un gusto siempre tenerlos ahí escuchando y nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias. Gracias.